será algo amargo que envenena. What up, hey, la escuela, Guanaco, man. Motherfucking 40 en la casa, en Macufa y entrañas. La unión hace la fuerza. ECUA 593, rap ECUA 593 en el área. Bienvenidos a La Come Completa, el podcast donde se suben historias que combinan talento, cultura, pasión, ciencia, ahora economía. Mi nombre es Jairo. Y mi nombre es Israel. Y esta mañana, tarde, noche tenemos de invitada a Gabriela Izurieta, que sabe de números, sabe de política pública y también de cómo es la vida académica fuera del país. Ella es economista, graduada de la Politécnica Nacional, ha cursado cursos de posgrado en Holanda, en Londres y ahora trabaja como analista de datos en el Imperial College London. Ha escrito sobre temas de pobreza, desigualdad, así que con nosotros bienvenido Gabriela. Hola, Pedro. Lo siento. Hola, chicos, ¿cómo están? Bueno, espero que sea una entrevista divertida, amena y sobre todo que puedan aprender un poco más de mi experiencia acá en Londres, en Holanda, en Ecuador y sobre todo pues algo que les pueda servir con mucho gusto. ¿Cuál es su segundo nombre? Alexandra. Ah, ni por ahí la atiné. Gabriela Alexandra, Nada, qué Pedro. largo tu nombre. Sí. Wow. Ok, comencemos. Gaby, si te subes a la combi completa, ¿te gustaría ir adelante con el chofer? ¿En la ventana, viendo todo el paisaje? ¿O en la parte de atrás con toda la gente en la bulla? Depende a dónde vamos. ¿Cuál es la dirección? ¿Hacia dónde queremos ir? Imagínate que es un paseo de la poli. ¿A dónde te gustaría ir? Bueno, en general, creo que sí, me gusta mucho tener un poco de control. Me ha gustado en ciertas ocasiones ir manejando yo, pero también me gusta poner la música y asistir a la persona que está teniendo el control. Entonces, creo que cualquier puesto está bien mientras sepa a dónde vamos. Muy bien. La pregunta clásica es, ¿en qué Titanic llegaste a Londres? En el Titanic de los estudios de posgrado en la UCL, en University College London, Wow. Hice una maestría en Data Science and Public Policy y ahora, bueno, estoy trabajando, pero así llegué acá. Wow, ahora vamos a hacer un poco de preguntas. Tell me about yourself, versión entrevista. Okay. Desde Holanda hasta Londres, queremos escucharte. ¿Cómo pasó eso? Okay. Más o menos el viaje fue así. Bueno, yo estudié en la Politécnica Nacional, siempre aspiré a salir a estudiar a Europa. Y bueno, ahí fue cuando adquirí una beca para poder ir a estudiar a Holanda. Me fui a la Universidad de Erasmus de Rotterdam, pero tienen una sede en La Haya que se llama el Institute of International Studies, y ahí estudié Economía del Desarrollo. Y luego no sé, tuve un pequeño cambio, o sea, tuve que regresar al país porque tuve una beca de la CENESID. Estuve 3 años en el país, en Ecuador, y mi plan era hacer un doctorado en Holanda, igual de economía, pero la vida cambia, las circunstancias cambian, el contexto cambia y luego decidí darle un giro a mi carrera profesional y estudiar ciencia de datos, que es lo que está el día de hoy. Sí. Es el mainstream de ahora, ¿no? Oye, ¿y cómo fue tu vida como politécnica? Mi vida como politécnica, ¿Polifiestas? Polifiestas, poliburger. En el polipasto. Se puede decir que yo soy un poco de un outlier en la politécnica. Realmente siempre fui muy estudiosa. Yo en ese entonces, cuando estaba en la poli, no sabía tomar, así, muy honesta. No sabías. Ahí se aprende. No sabías. Fue la que ahora ya sabes. necesitamos. O sea, ahora sé cómo tomar, cómo disfrutar, digamos, porque tampoco soy una persona de excesos, así que sí, en la poli realmente
Sí, tuve muchos amigos de diversas facultades, pero me gustaba ir, por ejemplo, a estudiar a la biblioteca de la Cato, porque creo que había menos estrés, todos estaban más relajados. Que es más añiñado, weón. Había menos estrés, creo que es de eso más que nada. Y claro, tú te das cuenta que el cambio que hay entre estar en la poli con los estudiantes de la poli, hay más estrés, y en la Cato estaba como todo más tranquilo, relajado. Entonces me gustaba ir allá. ¿Y te jalaste el prepo como la mayoría de estudiantes de la poli? Afortunadamente no. Me acuerdo que entramos como 60 personas y pasamos 5 el prepo. ¡Qué noria! Yo no sabía de eso, no estaba muy consciente de lo difícil que era el prepo, hasta que el primer día yo entré y un chico me preguntó: ¿con quién te tocó física? Y yo le dije: con el doctor Aro. Y me dijo: ¿sabes qué? Mejor ni vengas. Sí, de hecho me lo dijo así. Yo le quedé viendo como: ¿y tú quién eres? Yeah. Entonces, sí, o sea, sí fue complejo. Ahí di mi primer examen me quedé al supletorio. Yeah. Entonces fue como de mis primeras pruebas supletorias, y luego ya es un poco costumbre en la poli, pues, no alcanzar a la primera. Pero tú estuviste estudiando ciencias económicas y te daban física. Sí, hubo una materia que se llama Física aplicada a las finanzas. Wow. No me acuerdo mucho de eso, porque ya fue en los últimos semestres, pero como mi ruta no fueron las finanzas, entonces realmente no es que lo haya aplicado, pero sí es muy interesante. Sí. Otra de nuestras preguntas cliché es: ¿qué órgano tengo que vender para poder estudiar un posgrado en Europa y además terminar trabajando en una universidad de tan prestigio como el Imperial? Realmente ninguno. Yo fui muy bien guiada por mi papá. A él le agradezco mucho cómo él me dio tantas ideas a mí. Yo crecí en un hogar de escasos recursos. Era imposible que nos puedan costear una universidad afuera, incluso dentro de Ecuador, o sea, hubiera sido muy difícil. Luego la poli ya se hizo pública, mis hermanos pudieron estudiar y yo también pude estudiar sin mayor presión financiera, y mi papá siempre me repitió: la educación va a ser lo único que nos va a ayudar a progresar. Entonces, sí, y mi mamá siempre me dijo: todo lo que tienes que hacer es ser una buena estudiante. Entonces, eso es lo que hice, y finalmente siempre estuve buscando qué oportunidades hay. Siempre estaba informada de qué becas hay para yo poder tomarlas y aplicar y todo. Creo que esa constancia y perseverancia de entender cómo se mueve la cosa me ayudaron a ver que hay becas en Ecuador para estudiar en las universidades de excelencia, y lo mismo con UCL. Ahí me puse a investigar qué becas habían en la universidad, y por suerte el programa tenía sus propias becas, así que siempre estudié. Bien. Sí, aproveché. Sí. Pero esto viene de la mano también con la excelencia académica tuya. Sí, claro, porque debes tener un buen récord académico, o sea, una buena hoja de vida y de qué hablar en tu carta de motivación. Entonces, de por sí también pasar por la Politécnica es bastante fuerte. Sí, es fuerte. La mejor universidad del país. Sí, yo creo que sí. La verdad es que sí es la mejor universidad en ciencias duras, ciencias exactas. La Politécnica es la mejor. Totalmente. Sí, es bastante buena, la verdad, pero siento que también le hace falta mucho un componente más humano, que es lo que quizás podría pensar sobre la poli, porque creo que sí salí bastante cuadrada. Digamos que si yo ya en el trabajo me equivocaba, era yo muy dura conmigo misma, y como también empecé a trabajar en una dirección donde habían muchos politécnicos, si cometías un error era terrible, entonces era demasiado estricto.
Pero realmente cuando ya me fui a Holanda, las cosas no son tan terribles como pensarías, como sacarte una mala nota. Todo se puede corregir, todo se puede replantear, todo se puede adaptar. Entonces, y ese componente humano de decir, mira, esta persona recién está empezando, se puede equivocar, entonces vamos, enseñémosle. Creo que eso es importante, ser más humanos. Cuando tú dices también el tema de a la poli le falta un poco más del tema social, también es como no ver a las personas como números, sino ver a las personas como personas también, porque tú estudiaste una ciencia social, pero en la Politécnica esa ciencia social es bastante matemática y a lo mejor se pierde ese sentido de que trabajas y estudias a los seres humanos y esos seres humanos no son números. Sí, exacto. A la final no solamente se trata de tener un componente cuantitativo, sino también el tema cualitativo, las historias de vida que puedan tener las personas, de dónde vienen los problemas. Es importante ese complemento que se puede hacer. Y finalmente es así la vida, o sea, no realmente solo importa el dinero que puedas tener, la fama que puedas alcanzar, también importa la calidad de persona que eres, la calidad de las personas que están rodeándote, ¿no? Entonces, sí, o sea, ese componente humano que menciono. Graduada de la unidad, ¿cómo es? Unidad Educativa Sebastián de Alcázar ahora. Sí, ahora es una unidad educativa, tiene escuela y colegio y es tan bonito verles ahí a los chiquititos en mi colegio. Sí. ¿Cómo ha cambiado todo, no? Sí, todo va cambiando. O sea, creo que ahora que regrese a Ecuador, pues sé que hay muchos cambios y eso va a ser interesante. Pongámonos un poquito políticos ya. ¿Cambios buenos o malos? Uf. De lo que estoy enterada y todo lo que he seguido de políticamente en este momento es muy preocupante. Pero nada, o sea, hay que ver hacia dónde va la cosa. En algún momento hice una consultoría para el Banco Mundial en el cual yo contrastaba los planes de desarrollo que ha tenido el Ecuador y tú ves el cambio de cómo se planificaba antes, habían metas, había un horizonte y ahora realmente desconozco cuál es el plan, que todo es muy cambiante. No tiene un sentido, una visión de país. Sí, o sea, no se entiende realmente la visión de país porque dicen que van a hacer una cosa, luego hacen otra muy diferente. Las promesas de campaña fueron ciertas promesas y luego ahora ya no hay subsidios, por ejemplo, al diésel que recién los cortaron. Entonces es súper difícil el entender para dónde va la cosa. Y yo que trabajé en el servicio público por mucho tiempo, estos cambios tan abruptos siempre son perjudiciales, o sea, porque no sabes qué estás haciendo finalmente, para qué estás escribiendo un informe, luego el siguiente día ya no sirve. Entonces es muy desgastante y frustrante, realmente. Una realidad intensa la que vivimos, ¿no? Pero bueno, contrastando y cambiando un poco de emociones, porque esto también se trata de que sea una montaña rusa de emociones. Claro. ¿Para ti qué significa tener la combi completa? Ahora seamos puntuales, contigo directamente. ¿Es de estabilidad académica, impacto en políticas públicas o lograr balance de vida? Yo considero que depende del contexto en el que estás, porque pensaría, digamos, tuve una época en mi vida en la que realmente para mí el tener balance era ir a la BOE todos los días, porque me encantaba bailar salsa. Entonces, Buen bar. me encantaba, entonces para mí eso era como que balanceaba mi vida profesional y mi vida social y me mantenía bien. Pero hubo otra etapa en mi vida en la que me encantaba investigar mucho, o sea, estar ahí sentada leyendo y bueno, todo ha tenido sus frutos. Multifacética, sobre todo. Sí, o sea, creo que hay que disfrutar mucho de las etapas de la vida. Entonces, el balance se trata de entender en qué momento estás. O sea, digamos, ahorita yo no puedo decir, uy, quiero ser la mejor investigadora
del mundo, pero realmente no estoy en un ámbito mucho de investigar, sino un ámbito más práctico. Así que hay que estar conscientes de qué es lo que está pasando en nuestras vidas en este momento y qué es lo que nos hace bien, qué es lo que no nos hace bien, poner límites y sí, o sea, tratar de rodearse de las mejores personas. No ser duro con uno mismo también creo, porque a veces uno quiere todo y no se puede tener todo y como que se sabotea porque no logra lo que quiere, cuando lo que tú dices no es consciente de saber en el momento, tiempo y espacio en el que está, y eso al final te trae consecuencias, ¿no? Porque te puedes sentir frustrado, te puedes sentir agobiado. Sí, sí. El camino lo vas haciendo poco a poco. Realmente no hay presión de ser el mejor profesional en este momento o de descubrir el mejor invento del mundo en este momento. Creo que eso lo vas sumando poco a poco en tu vida. Y si es que tienes tu momento eureka más temprano que tarde, pues genial, pero no hay por qué meterse tanta presión. Decías que has hecho investigación y yo estaba leyendo en tu LinkedIn que has trabajado en temas de la inteligencia artificial aplicada al sector público. Cuéntanos un poquito al respecto y si conoces de gobiernos que ya están implementando estas herramientas para mejorar el servicio público a la ciudadanía. Bueno, precisamente lo que más he hecho es evaluación de política pública usando Machine Learning, que es un componente de la inteligencia artificial, justamente porque me gusta contrastar las herramientas que he ido aprendiendo. Entonces, antes usaba econometría para ver un efecto puntual y ahora veo lo positivo de usar Machine Learning para detectar quizás efectos más heterogéneos en grupos más pequeños, como para saber a dónde tienes que apuntar las políticas públicas, porque no solamente se trata de esta política redujo pobreza, se trata de ver en dónde necesitas intervenir puntualmente. Con mi tesis, por ejemplo, de maestría, en donde analicé los efectos del bono de desarrollo humano en child labor, es el trabajo infantil, vi que hay efectos contraefectos, digamos, en lugares donde hay más indígenas, donde hay muchos integrantes de la familia, o sea, muchos niños. Familia numerosa. Sí, familias numerosas, donde no hay servicios de agua potable. Ahí encontré que por más que entregues este bono, no va a haber efecto porque las condiciones que rodean a la familia no son las ideales. O sea, por más que el niño sí tenga, digamos, esta transferencia para poder ir a estudiar, mientras que no tenga agua para bañarse o agua para los alimentos y todo, no va a haber ningún efecto. Entonces es muy interesante ver cómo una política puede llegar a ser más eficiente si es que nos fijamos en los efectos heterogéneos y en dónde debemos intervenir realmente. Interesante. Parada lúdica, amigo. Parada lúdica, pero antes de eso tenemos a nuestro auspiciante del Inca Plebeyo, Jorge Pacheco, con su gerente, propietario, CEO y dueño, Jorge Pacheco. Muchísimas gracias por la apertura. La verdad es que está muy bonito el local. Hemos aquí instalado un set y ahora la Daya nos va a deleitar. Wow. Con... bueno, ¿quién? Jorge nos va... Ok. Jorge nos va a explicar un poquito de lo que es, que parece un taco, ceviche taco. Bueno, Jorge que nos explique. Ven. Cuéntanos, Jorge, ¿qué es lo con lo que nos vamos a deleitar ahora? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya tienen hambre o no? Sí, sí. Claro que sí. A ver, hoy nos hemos inspirado un poquito en México. Estamos haciendo una fusión de Ecuador y México. O sea, entonces un ceviche tacos, cibas, aguacate, un poquito de tostado y un poquito de quinoa crujiente, ¿sí?
es bien delicado, yo creo que bien suave. Está bueno, tipo estos cócteles de entrada que dan en los eventos. Está buenísimo. Sí, pues pruébenlo y me dicen cómo les fue. Y tú dices que inspirado en México, porque igual ya se viene el 15 de septiembre, el grito de dolor en la independencia de México. Ahí toca hacer un buen, ¿qué haremos? Un aguachile. Con tequila. Con tequila ecuatoriano. Muchísimas gracias, Jorge. Te agradecemos muchísimo por el espacio. Gracias. Gracias, Jorge. Y ahora sí que nuestra invitada pruebe, por favor. Prueba. El primer mordisco. A ver. Wow, miren el plato. Ah, guapísimo. Se ve súper lindo. Taquito ahí. Uy, a ver. Uy, no quiero desarmar esto, soy muy mala comiendo con las manos. Buenísimo. Está delicioso. Amo cuando hay mucho limón. Me encanta. Y el tostado. Me encanta. Tu novio está que se muere de la envidia. Sí. Ya le voy a dar. Con limoncito. Limoncito. Está muy bueno. Ah, me encanta. Buenísimo. Está buenísimo. Una vez más agradecemos al Inca por su cortesía. Siempre tan amables. Vengan, visiten. Están ubicados en 162 Essex Road. 162 Essex Road. Essex Road. N18. N18 LY. Ya saben. Bueno, aquí les ponemos después en la edición. Ya saben. Vengan, visiten. Sí. Vamos a la sección de preguntas rápidas. Dale, Jari. Gusto culposo en la música. Gusto culposo en la música, creería que las canciones románticas de antes. Ana Gabriel. No tan de antes. Digamos, yo que sé, Alex Ubago, Camila, Reik, porque en mi época de adolescente, pues era una romanticona, así que Eso no es culposo. es culposo porque ahora ya no me identifico. Yo hasta ahora me identifico con eso. ¿Y en la comida? En la comida, es difícil porque amo la comida, o sea, pero no soy mucho de no sé, cosas, experimentos culinarios, como mi novio suele poner en el pan tostado. Sí, o sea, no soy fan de las aberraciones culinarias, pero en este momento, digamos que mi gusto culposo es el tahini con limón y sal. Eso es una mezcla. El tahini es de México, creo, ¿no? No, Es- no, de la India. No, ¿de dónde es? Norte de África. Argelia y Noruega. No sé. Es un poco como el hummus. Bueno, algo así es de ese colorcito, pero Es que yo no creo que le... Pero no tiene nada que ver. Es otra. Vale, continuemos. ¿Película favorita y libro favorito? Película favorita, Breakfast at Tiffany's. Y libro favorito es complicado porque hay varios géneros, pero lo que se me viene a la mente en este momento, hay un teatro de Calderón de la Barca que se llama La vida es un sueño y me gusta muchísimo porque básicamente es como que te dice que no hay nada escrito. Tú diriges tu propio camino y tú decides hacia dónde ir. Está Me escrito gusta. teatralmente y lo lees teatralmente. Sí, es una comedia, es un teatro comedia. Sabes que yo estoy siguiendo tu sugerencia de Rayuela y estoy leyéndole como me la sugeriste y está bacán, pero si no tienes como que hábito de lectura, así te pierdes full. Sí, porque es difícil como seguir un hilo, o sea, no realmente no ves el hilo
como la literatura normal, que la lees por capítulo, pero si lo lees cada día un poquito, tú vas a estar ahí como, mira, esto guarda relación con lo que leí ayer. O sea, es muy lindo, Rayuela es muy lindo y largo. Sí. Si pudieras elegir un superpoder, ¿cuál sería y por qué? Uy, Dios mío. Creo que en este momento un superpoder sería el hacer pensar a las personas 2 veces antes de hacer algo malo, por ejemplo. Me gustaría, no sé, si hay algún político que va a ser corrupto o que va a hacer o perjudicar a alguien, quizás ir y hacerle ver cuáles son las consecuencias de lo que va a hacer y hacerle pensar 2 veces antes de tomar esa decisión. Pero sí, muy compleja la pregunta. Ok, Dinámica Express. Te vamos a lanzar un problema económico en 15 segundos y tú nos das la teoría divertida para resolverla, ¿te parece? La desnutrición infantil en el Ecuador. ¿Qué políticas podrías utilizar? ¿Qué política económica podrías utilizar? ¿O qué política pública podrías utilizar para poder erradicar la pobreza infantil en el Ecuador, que aún en pleno siglo XXI aún se sigue manteniendo? Eso es un problema es multidimensional. Entiendo que ha habido esfuerzos de planificar una política estructurada para poder atender a la desnutrición crónica infantil. Pero es difícil. Te voy a responder como cualquier economista podría responder. Depende. Depende de si hay voluntad política, depende de si hay financiamiento para hacer lo que quisieras hacer. Y ya de ahí todo es fácil, ¿sabes? Si hay voluntad y recursos, es muy sencillo. Pero cuando no hay eso, cuando quieres poner casinos para financiar un problema así, es complicado. A ti te digo, el que quiera hacer la consulta. ¿Eres heterodoxa u ortodoxa? No me gusta encajarme en ninguna vertiente. Realmente creo que veo todo lo bueno de cada corriente. O sea, es igual de cuando te preguntan si eres de izquierda, de derecha, de centro. Creo que hay muchas cosas valiosas. Obviamente, pues yo, como soy más progresista, me voy más un poco hacia la izquierda, pero creo que es importante ver lo positivo de cada cosa, ¿no? Y cómo se puede complementar. Ya para cerrar, ¿qué consejo le das a un joven que quiere entrar en el mundo académico y que sueña con trabajar en temas de alto impacto y que además quiere estudiar en el exterior? Bueno, primero, si quieren estudiar en el exterior y si es un país donde se habla inglés, lo más importante de todo es el inglés, o sea, irse preparando, porque si bien podría haber becas, que eso también aconsejo, ver qué becas disponibles hay, el inglés depende de ti, entonces es importante que ya manejen el inglés para dar las pruebas. Segundo, o sea, si quieres tener impacto en la sociedad, creo que es importante irse involucrando en el sector público o con ONGs y ver realmente cómo se mueve la cosa. Uno puede tener la mejor voluntad, uno puede tener los mejores planes, estudiar cosas muy técnicas, tener muchos conocimientos, ser todo un genio, pero mientras no sepas conjugar eso con el momento político, con cómo se manejan las cosas de donde estás, creo que vas a arar en el mar. Entonces es importante entender el contexto y entender por dónde podrías llegar a hacer un cambio y entonces ir por ahí. Ese sería mi consejo. Perfecto. Uf, qué nivel. Nos quedamos con eso. Subirte a la combi de la academia puede ser duro, pero también abre caminos para cambiar realidades. Muchísimas gracias, Gaby, por aceptar esta invitación. Muchísimas gracias por compartir tus anécdotas, tus historias, por igual tu consejo a los
chicos que a lo mejor nos van a ver y que quieren seguir esta carrera académica, de querer estudiar afuera, de querer también tener una oportunidad en instituciones tan importantes como la Imperial, que es una universidad súper reconocida a nivel mundial. Muchísimas gracias y esperamos tenerte de vuelta y que disfrutes de la comida que nuestro amigo Jorge nos hizo llegar. Muchísimas gracias, Jorge. Muchísimas gracias al Inca por recibirnos esta mañana. Gracias, chicos, ha sido súper divertido y comidita. Qué rico. Y nada. A un próximo capítulo, una próxima parada. Nos vemos en Liverpool Street. Con la combi completa. Chao. Yo bebo de esta botella, trago amargo que envenena. What up, hey, la escuela, Guanaco, man, motherfucking